Ok, vamos a comenzar, a continuar. Estábamos viendo el clima de clase que se lleva en este modelo. Vamos a ver todavía. 13. Y les decía yo que, bueno, lo que se pretende es desarrollar un ambiente en donde los alumnos pues sean capaces de asumir riesgos, o sea, que ellos sean capaces de llevar a cabo su aprendizaje a través, obviamente, de la guía del docente, a través, obviamente, de la inducción. Ellos sean capaces de llevar a cabo el pensamiento, la reflexión, así como todas sus etapas, ¿ok? Voy a compartir pantalla, parece que ya estamos todos. Aquí en este modelo, pues el alumno tiene que participar sin temor. ¿A qué me refiero sin temor? Bueno, pues que él tiene que enfrentarse con sus ideas, enfrentarse con este pensamiento, ¿ok? ¿Qué se desarrolla en los estudiantes o en los discentes con este modelo? Bueno, pues se desarrolla un pensamiento crítico, ese pensamiento crítico que lleva la reflexión y que lleva un método científico. Eso es el pensamiento crítico, ¿ok? Se desarrolla un pensamiento de nivel superior, hay un espíritu de indagación y una conciencia de la naturaleza del conocimiento. Cuando estamos hablando de esto del pensamiento, pues obviamente se llevan a cabo estos procesos de pensamiento, en donde pues primero tenemos a la observación. La observación es un proceso del pensamiento. Después está la descripción, el tomar diferencias o similitudes de ciertos procesos, la comparación, el tomar características esenciales de un tema determinado, la verificación de hipótesis, que estamos llevando allí una comprobación, la definición de conceptos, una clasificación jerárquica, un análisis y una síntesis. Todos esos son procesos del pensamiento, ¿ok? Entonces, yo en primera instancia voy a construir un conocimiento. Después, ese conocimiento se va a organizar y después de organizarse, pues va a existir una integración. Y para que exista esa integración, pues se va a hacer un análisis o un juicio crítico de ese conocimiento. Entonces, lo que les acabo de mencionar son los procesos o los pasos básicos del pensamiento, desde el momento que yo construyo el conocimiento hasta que lo llevo a una integración. ¿Qué quiere decir eso de una integración? Bueno, yo ya lo incluyo y entonces lo convierto en algo útil, porque si ese conocimiento, vuelvo a mencionarlo, si ese conocimiento no es útil, pues no lo estoy integrando y entonces pues no se va a llevar a cabo ese aprendizaje significativo, ¿ok? Me voy a permitir repetirles estos pasos del pensamiento, los cuales se pueden englobar o generalizar en uno, la observación. Dos, la comparación. Tres, la relación. Cuatro, la clasificación. Cinco, el análisis.
6, la síntesis. Y 7, y último, la evaluación. Y fíjense, Digamos, sí, sí, Daniel. una pregunta. Bueno, es que cuando dijo los dos primeros, no no la alcancé a escuchar, ¿me las podría Ajá, repetir, por sí, favor? claro. 1, observación. 2, comparación. 3, Miss, relación. Ajá. ¿Sí? ¿Quién? ¿estos qué son? Son los procesos del pensamiento. ¿Cómo se adquieren esas habilidades o cómo se desarrollan las habilidades? Ya les había yo mencionado que hay habilidades de orden inferior y habilidades de orden superior. Para que pueda yo llegar a las habilidades de orden superior, pues tengo que pasar por estos procesos del pensamiento. O sea, tengo que ir siendo más específica. Tengo que ir desarrollando más esa habilidad. Entonces son los procesos del pensamiento. 1, Gracias, Miss. sí, 1, Gracias. observación. 2, comparación. 3, relación. 4, clasificación. 5, análisis. 6, síntesis. Y 7, evaluación. Y fíjense, en la primera parte, ahí en la observación y la comparación, ¿qué es lo que se hace? Bueno, pues ahí estoy construyendo el conocimiento, o sea, a través de lo que yo observo, empiezo a tomar características, bueno, apenas estoy construyendo mi conocimiento. Todavía no hago un proceso reflexivo, ¿ok? Entonces, posteriormente voy a organizar ese conocimiento, o sea, voy a empezar a tomarle características, lo voy a empezar a clasificar, voy a empezar a sacar Sí, sí, sus correcto, elementos. Pónganle correcto. silencio, ¿ok? Y posteriormente, ya que organicé ese conocimiento, lo voy a integrar. ¿A dónde lo voy a integrar? A mi cúmulo de conocimientos y voy a ocuparlo en mi vida diaria. Y entonces es ahí cuando yo ya tengo o estoy arribando a un pensamiento crítico, a un pensamiento de nivel superior, ¿ok? Entonces, a ver si me dicen, es que este es un bolígrafo. Sí, este bolígrafo. En primera instancia yo lo observo y entonces pues yo conozco, pues sí, ¿para qué sirve? Bueno, pues para escribir, pero no he tomado todas las características. Cuando yo empiezo a decir, ah, sí, es un bolígrafo de tinta azul, está hecho de polímeros, tiene por dentro un tubito que tiene un líquido viscoso, el cual se le llama tinta y está hecho de tales elementos. Entonces yo ya estoy haciendo ahí un proceso de análisis y estoy desarrollando un pensamiento de nivel superior. Mi nivel de pensamiento está siendo aumentado porque ya no tan solo es un bolígrafo, sino que la definición que tenía yo de que sirve para escribir va a ser aumentada. ¿Por qué? Porque yo le puedo cambiar los usos. Ah, también me sirve para trazar, me sirve para tomar apuntes, pero también me sirve para detener algo, entre otras cosas. Entonces yo ya también estoy llevando e integrando ese conocimiento y haciendo un juicio crítico de ese conocimiento. O sea, no tan solo construyo mi conocimiento, no tan solo lo organizo, sino que ya llevo ese proceso reflexivo. Entonces, este modelo de pensamiento inductivo es a lo que me lleva.
a que el alumno tiene que mover sus estructuras cognitivas. O sea, así como que tengo que hacer que mi alumno piense, pero para eso, pues tengo que buscar las estrategias adecuadas para llevar ese pensamiento. ¿Cuál es el rol del docente? Entonces, para que se desarrolle los procesos del pensamiento, bueno, pues el docente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Número uno, organizar las actividades. Organizar las actividades de modo tal que me conduzcan a esa reflexión. Organizar esas actividades que me lleven a un análisis, a una síntesis, a crear un conflicto cognitivo en la cabecita de cada uno de mis alumnos, que ellos se pregunten el porqué de las cosas, no nada más el que ya está establecido. Ay, es que es una hoja de papel. Sí, pero una hoja de papel, ¿para qué te puede servir? Ah, me puede servir para escribir, me puede servir para hacer un barquito, para hacer un avión, para hacer papiroflexia, para hacer tantas cosas. Y entonces, en ese momento, mi alumno, cuando le estoy cuestionando, empieza a hacerse partícipe porque empieza a decir, ay, sí es cierto, yo no lo había visto desde ese punto de vista. Sí, no lo había yo pensado de esa manera. Entonces, de esa manera, el docente está liderando el aprendizaje. Recuerden que en esta palabra de liderear o ser líder, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que el docente va a llevar un acompañamiento con el alumno. ¿Cuál es la diferencia entre jefe y líder? El jefe pues, es el que me da órdenes o me dice qué es lo que tengo que hacer, pero el líder es el que me acompaña, es el que me dice, a ver, vamos a jalar esta cuerda entre todos y entre todos vamos a hacer esto. Bueno, ese es un líder. El jefe me dice, ok, tienes que jalar esa cuerda y tienes que hacer esto. Entonces, en este caso, el docente se convierte en un líder en el aprendizaje. ¿Por qué? Bueno, pues porque va a hacer un acompañamiento de ese aprendizaje, va a estar al lado del alumno para que se lleve a cabo, pues el conjunto, la adquisición de ese conocimiento. Mantiene a los estudiantes dentro de la actividad del docente, establece expectativas positivas, o sea, esa parte de la motivación, el que esto nos va a ayudar para X solución, muestra ejemplos cuidadosamente seleccionados y guía el proceso de pensamiento del estudiante. Fíjense, este modelo de pensamiento inductivo realmente es maravilloso. Es maravilloso porque ya no es un modelo magistrocéntrico, es un modelo paidocéntrico. ¿Por qué? Paidos en el niño y céntrico viene de center, o sea, centrado en el niño. El maestro ya no va tan solo a cumplir los objetivos, ya no tan solo tiene que cumplir con todos los contenidos que están plasmados en su temario, no, ahora tiene que hacer que esos contenidos cobren un sentido en el proceso de enseñanza-aprendizaje y por eso le tiene que estar preguntando al alumno para que el alumno empiece a reflexionar, para que el alumno empiece a cuestionarse. Y entonces aquí hay un cambio de paradigma. ¿Por qué? Porque el alumno pues tiene que hacerse partícipe de su aprendizaje. Si el alumno sigue desmotivado, si el alumno sigue en esa lentitud de que no se hace o no se pone como eje principal de ese proceso, pues este modelo no va a funcionar y entonces vamos a seguir siendo conductistas, que va a existir esa coecuación o ese, ¿cómo le diríamos? Esa presión para poder hacer las cosas, porque el alumno no está siendo reflexivo, el alumno no está llevando a cabo su pensamiento reflexivo. Esos pasos o esos procesos del pensamiento no lo está llevando a cabo. O sea, no está llevando a cabo una clasificación, un análisis, una síntesis y mucho menos va a poder evaluar. ¿Por qué? Pues porque no tiene un juicio crítico, no tiene una objetividad. ¿Por qué? Pues porque sigue comportándose como un autómata.
a pesar de que estemos en el siglo XXI. Que tiene que hacer esto, lo hace, pero no se pone a reflexionar cuál es la efectividad de ese conjunto de acciones. Y entonces es aquí donde, por ejemplo, una de las estrategias efectivas que podemos hacer para que el alumno entre en ese proceso, pues es ocupar las estrategias de aprender a aprender. Esas estrategias en donde le pedimos al alumno que sintetice la información. ¿Cuáles son esas estrategias de aprender a aprender? Pues los mapas mentales, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, esquemas, diagramas. Hacer un mapa mental no es nada más poner palabras y hacer dibujitos. O sea, va mucho más allá. En primera instancia, debo de llevar a cabo el proceso de comprensión. ¿Cómo voy a comprender? Primero leo y entonces empiezo a sacar las ideas principales o las palabras clave. Pero para eso, pues ya estoy comprendiendo. Ahí estoy desarrollando una habilidad. O sea, estoy desarrollando una parte de el pensamiento. Ya que tengo esas palabras clave o esas ideas, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo voy a construir mi mapa mental? Porque un mapa mental, pues debe de llevar un orden, debe de ser sistemático también. ¿Cómo voy a ordenar mis conceptos? ¿O cómo voy a ordenar mis ideas o mis palabras clave? ¿Cómo le hago para que en 2 o 3 palabras exprese yo todo un enunciado? Por eso un mapa mental pues tiene varios requerimientos. Y luego, ¿cómo le hago para expresar esas 3 palabras que que coloqué en una rama o en un nodo con una imagen? Eso es una habilidad de orden superior, porque debo de tener la capacidad de comparar, de relacionar, de sacar diferencias, de obtener similitudes. Entonces, por eso, ese tipo de estrategias o ese tipo de actividades, como antes se les conocía, bueno, pues me sirve a desarrollar esas habilidades de superior. El hacer un mapa conceptual, ¿cómo obtengo las jerarquías? Igual, cuando hago yo un cuadro sinóptico, ¿qué es lo que voy a colocar en la primera llave? ¿Qué es lo que voy a colocar en la segunda llave, en la tercera llave? Porque son los niveles. Y entonces es conforme voy a ir acomodando mis conocimientos. Y eso requiere pensamiento. Es nada, yo le hago aquí un libro, pongo unas palabras, unos dibujitos, cualquier color y ya está. O sea, no, es un proceso que me lleva a una reflexión. Cuando yo soy consciente de esto, pues entonces es cuando realmente cobra sentido estas estrategias. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Pues a través de la práctica, a través de esos comentarios. Maestra, ¿por qué me puso usted 8 si mi mapa está bien bonito? Sí, pero mira, te faltó colocar esto, te faltó hacer esto, te faltó hacer esto. Y entonces en ese sentido, pues el alumno empieza a reflexionar y, ay, sí es cierto, no, pues no se lo puse, es que ya no cabía, es que esto, bueno, pues entonces ahora organiza tu hoja donde vas a hacer tu mapa, pues de modo tal que quepa, porque también eso tienes que pensar. Bueno, entonces aquí el docente tiene que promover para que el alumno desarrolle ese pensamiento, a que lo conduzca a un pensamiento crítico y que adquiera habilidades de orden superior. El profesor va a ser el encargado, pues, de guiar ese proceso educativo. ¿Cuáles son las metas del modelo de pensamiento inductivo? Uno, ayudar a los estudiantes a lograr una comprensión completa y profunda de un tema determinado. ¿Por qué completa y profunda? Bueno, porque no tan solo se va a quedar con la definición o con ciertas características, sino que tiene que entender realmente el porqué de las cosas. Y cuando digo el porqué, o sea, en qué situaciones puede ocupar ese conocimiento y lo tiene que empezar a relacionar con su vida cotidiana. Porque hace ratito veíamos que el alumno tiene que llegar a un aprendizaje significativo.
Si el alumno no le encuentra relación a ese conocimiento con la vida cotidiana, pues nada más es así como cultura, es un bagaje cultural que tiene. ¿Por qué? Pues porque no lo va a ocupar y entonces no es significativo, no tiene una aplicabilidad. Y sí es bueno que mi alumno tenga ese bagaje cultural, pero es mucho mejor que pues mi alumno pueda aplicar ese conocimiento. Otra meta que persigue este modelo es poner a los estudiantes en el rol activo en el proceso de construir la comprensión y den sentido a su entorno. Era lo que les comentaba. O sea, el alumno tiene que ser partícipe de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Por eso, ese proceso de enseñanza-aprendizaje se vuelve bilateral, o sea, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. En un momento determinado, el docente es el emisor y el discente, que es el alumno, es el receptor, pero después ese discente va a ser el emisor y el docente va a ser el receptor, o sea, va a haber un flujo de comunicación de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda, o sea que va a estarse compaginando ese conocimiento. Esa es una de las metas de este modelo. ¿Cómo se da una clase en este modelo? Bueno, pues hay 3 pasos principales. 1, identificar el tema. 2, especificar el tema. Y por último, seleccionar ejemplos que se relacionen a ese tema determinado. ¿Ok? Número 1, identificar el tema. ¿Qué es lo que quiero que mi alumno aprenda? ¿Cuál es el conocimiento? ¿De dónde lo saco? Bueno, pues yo ahí tengo mis contenidos y entonces esos contenidos, recordamos, los tengo de 3 tipos: conceptuales, procedimentales y actitudinales. Yo requiero que mi alumno conozca la teoría, pero también que sepa aplicar ese conocimiento, pero que también sepa hacer, o sea, que tenga los valores éticos, los valores morales para poderse comportar, para poder convivir con la sociedad, pero también se entienda que es un sistema y que ese sistema está en continuo cambio. ¿Cómo le hago? Bueno, pues identifico el tema que voy a dar, especifico ese tema, o sea, de temario de esa unidad, saco un tema o un subtema en específico. Y a partir de esa especificación voy a empezar a desarrollar las habilidades de pensamiento. O sea, voy a colocar a mi alumno en un conflicto cognitivo. ¿Y cómo se hace? Pues, por ejemplo, en una clase puedo empezar a través de una pregunta generadora y en donde mi alumno tiene que pensar cómo darle solución a esa pregunta generadora. Puedo colocar una problemática, puedo colocar un estudio de caso y a través de esa problemática o ese estudio de caso, pues yo le voy a preguntar a mi alumno, bueno, ¿y tú qué harías? ¿Y cuál sería la solución? ¿Y cuál sería el camino? Y entonces ahí ya estoy sacando o tratando de que mi alumno lleve a cabo ese proceso cognitivo o el hecho de que yo le empiece a preguntar a mi alumno, entonces lo empiezo a poner en estado de alerta porque ya no está solo en stand-by, sino que en un momento determinado, es que la maestra puede preguntar, entonces sí, entonces tomo mis notas y me mantengo o trato de mantenerme un poquito activa, precisamente porque pues está intentando desarrollar esas habilidades de pensamiento. Por último, con la selección de ejemplo, bueno, pues me va a llevar o va a conducir a que el alumno pueda sacar conclusiones sobre un tema determinado. ¿Ok? Bien. ¿Qué tipos de ejemplos se pueden ocupar? Bueno, puedo ocupar imágenes, modelos, estudios de caso, simulaciones o dramatizaciones. Por ejemplo, ¿cómo le haría yo para que los alumnos, por ejemplo, de tercero o cuarto de primaria en historia de México entiendan el periodo de la independencia? Ah, bueno, ¿qué caracteriza la independencia? ¿Cuándo surge? Entonces yo como docente tengo que empezar a sacar esas características. Y en ese sentido, ¿cuáles son las características? ¿Por qué surge este movimiento? ¿Qué es lo que imperaba en ese periodo? ¿En qué año se da? Se me ocurre, ¿por qué no hacemos una dramatización? O hacemos un role playing. Y los alumnos
que dramaticen o hagan un simulacro de la guerra de independencia. Cuando Miguel Hidalgo toca ahí la campana de la iglesia, del pueblo, y que la gente se junta con sus machetes y sus palos. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una simulación. Mis alumnos se van a disfrazar y vamos aquí a hacer ese proceso de la independencia a grandes rasgos. Y entonces ya a través de esa dramatización o ese role playing, mis alumnos van a empezar a comprender. ¿Por qué? Porque ya están siendo partícipes, ¿no? Cuando ellos vienen, sí, es que esto, es que lo otro, es que acá. Entonces, en ese sentido, es mucho más fácil que yo pues, les lleve a cabo ese conocimiento y que posteriormente ellos se acuerden. Porque sí que, o sea, eso es algo muy, diríamos, muy cierto. Cuando yo participo en una actividad, es mucho más fácil que lo recuerde. Cuando yo llevo o utilizo una actividad lúdica, igual es mucho más fácil. Incluso cuando de repente me están diciendo como un chascarrillo y luego me trato de acordar y entonces lo que primero relaciono es el chascarrillo o lo que estaba sucediendo en ese momento y ya que lo relaciono me acuerdo de ese conocimiento o ese aprendizaje que tenía. Bueno, ¿por qué? Pues porque empezamos a hacer los procesos de pensamiento. Empiezo a organizar ese conocimiento, lo tengo integrado y entonces pues, lo empiezo a pasar. ¿Ok? ¿Cuáles son las fases para que se lleve a cabo el desarrollo inductivo o este pensamiento inductivo? Son 3 pasos principales. El primero es la formación de conceptos. Entonces aquí, en este primer paso, dice 1, identificar y enumerar los datos pertinentes del caso. O sea, ¿qué es lo que quiero que mis alumnos aprendan? 2, agrupar los datos en categorías según las propiedades que éstas tengan en común. Y 3, crear rótulos a las categorías, o sea, clasificarlos. Entonces, en este sentido, aquí, primero tengo que identificar y enumerar. Eso es una habilidad de orden inferior. Después, ya que los identifiqué y enumeré mi información, la tengo que agrupar y la tengo que rotular. O sea, ¿qué estoy haciendo? Clasificándola, le estoy categorizando. Un ejemplo de esto, voy a colocarlo en la siguiente diapositiva. Y fíjense, dice, identificar un tema y decidir qué es lo que se quiere enseñar de este tema a los alumnos. Y entonces para eso, ¿qué tengo que hacer? Pues tener las metas claras para guiar correctamente las inferencias que se desarrollarán a partir de ese tema. O sea, yo como docente debo de tener que, claro, qué es lo que quiero que mis alumnos hagan. ¿De qué? Pues de este tema en específico que estoy colocando. Y entonces los alumnos pues deben de observar e identificar la información dada por el profesor. ¿Qué es lo que están viendo? Entonces ahí es la primera parte incluso del proceso de pensamiento. Está observando. Y el docente les empieza a preguntar, ¿qué es lo que ven? ¿Qué es lo que observan? Exactamente qué es lo que está pasando. A partir de eso, pues se van a agrupar las características comunes. ¿Qué es lo que deben ir juntos? ¿Qué es lo que debe ir separado? ¿Cuál es la diferencia? Y por último, se va a categorizar o se va a clasificar, pues dependiendo de su orden, dependiendo de su jerarquía, otorgando un nombre a cada grupo. ¿Cómo le llamaríamos a este grupo? ¿Cómo haríamos esto? ¿Ok? Y eso, pues obviamente es la primera parte de este modelo de proceso inductivo o de pensamiento inductivo. Primero tengo que dar la conceptualización. Y entonces me voy a regresar a la diapositiva. Dice, formación de conceptos. Identifico y numero, agrupo y por último creo o caracterizo. Y entonces aquí, en este ejemplo, pues sí,
identifico el tema, saco mis metas. ¿Para qué? Para que los alumnos observen en este momento, están enumerando, están sacando características para que al final lo coloquen en una categoría. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna duda? No, Miss. Entonces, fíjense, este es el primer paso del proceso inductivo, o sea, el primer paso del modelo. Pero para eso, entonces lo voy a llevar de esa particularidad a que vaya a construir algo de un orden superior. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué es lo que empiezo a hacer? A ocupar esos procesos del pensamiento. Jacqueline, ¿me puedes decir cuál es un primer proceso del pensamiento? Voy, Miss. Sí, por favor. El primer paso, bueno, el primer proceso del pensamiento es la observación, ¿Por qué crees que la observación sea un primer proceso? porque primero hay que ver hacia dónde nos queremos dirigir. No podemos, sin antes haber observado esa característica o algo así, decir Ajá, así como de, pues quiero hacer esto, no nada más porque se me ocurrió, sino que hay que ver y qué características tiene, observar a fondo esa, para poder ver si, y también ver si me interesan, ¿no? exactamente. Fíjense que aquí me viene a la mente tres conceptos: mirar, ver y observar, que son tres niveles. O sea, ¿en qué varía? En la profundidad. Cuando yo miro, pues nada más es así de reojo. Cuando yo veo, pues sí, me detengo a ver el objeto o el tema o el conocimiento o lo que sea. Pero cuando yo observo, empiezo a revisar las características. La observación es algo a profundidad. Entonces, ¿esto qué me quiere decir? Bueno, empiezo a revisar parte de, ¿ok? Diana, el segundo proceso del pensamiento, ¿cuál es? Es la comparación. Comparación. ¿Qué es comparar? Pues entre dos cosas, verificar si, no sé, tenemos similitudes o diferencias. Ok. Marlene, tercer proceso o tercer paso del pensamiento, del desarrollo del pensamiento, Es la relación, Miss. la relación. ¿Y qué entiendes ahí en este sentido de la relación? Bueno, pues yo lo identifico como en qué, eh, es que cómo lo puedo explicar, qué tienen en común la investigación que vas a hacer con la vida cotidiana, ¿no? Ajá, o qué Podría tiene, decir. ajá, exactamente, qué tiene en común con respecto a las características de un tema, o qué tiene, o lo relaciono con otro tema, o con algo, con un conocimiento que ya tenga, ¿ok? Omar, gracias, Marle. Omar, Sí, Miss. el siguiente proceso, Omar, Omar, a las 3, Omar se durmió. Carlita, después de la relación que tengo, La clasificación. exactamente, gracias Carlita. Y ahí en la clasificación que estoy haciendo, bueno, ya estoy sacando el conjunto de características y de acuerdo a esas características, pues lo estoy ordenando. Emily, ¿cuál es el siguiente proceso? Emily, Emily a la 1, Emily a las 2, otra que se durmió. Leti, ¿cuál es el siguiente proceso? Leti, Jackie, ¿cuál es el siguiente proceso? Mm,
El análisis. El análisis. Muchas gracias. Sayuri, el siguiente proceso. Sayuri. Ay, Miss, aquí estoy. Es Sí. que, no sé, ya me perdí. Estamos en los procesos del pensamiento y vamos viendo de lo general a lo particular. Ya vimos la observación, la comparación, la relación, la clasificación y el análisis. ¿Cuál es el que sigue? Cuando yo ya concentro toda la información, ¿qué estoy haciendo? Miss, ¿le puedo ayudar? Sí, Jazz, gracias. La síntesis, ¿no, Miss? Exactamente, ya estoy sintetizando la información. Gracias. Y por último, pues voy a llevar un proceso de valoración. Es la evaluación. ¿Sale, vale? Entonces, bueno, de esta manera, pues se va a llevar a cabo todo ese proceso inductivo. Y en este momento hemos visto la primera etapa de ese proceso inductivo, que es la identificación de conceptos. En esa identificación de conceptos en donde pues yo apenas estoy viendo u observando